Bien, buenas tardes, chicos. Debe ser ya la tarde del 20 de mayo cuando ustedes están viendo esta cuarta clase de lectura y escritura especializadas, mostrándoles, ¿cierto? Y dando mención a las distintas sinopsis que ustedes han ido realizando. Si alguno no las ha visto, se dedicó solo a subirla, les recomiendo que entre, que pueda ver cómo desarrolló el trabajo alguno de sus compañeros. Bien, recordar también que estos son los registros de que usted ha hecho y ha trabajado y ha asistido a las clases regular semanalmente. Eh, la primera semana usted estuvo trabajando sobre la sinopsis. La segunda semana usted ha trabajado sobre los ficheros. La tercera semana realizó las fichas de lectura, que eran dos, que hasta el día de hoy han llegado bien pocas, pero han llegado. Le pido que si aún no lo ha realizado al momento de ver este video, trate de realizarlo lo antes posible, porque si no, recuerde que se le va a seguir acumulando, y tal como le conversé en la clase online de la semana pasada, todo esto va a ir para requerir un producto final, por lo tanto va a ser mucho más fácil en medida que usted lo vaya trabajando clase a clase. Verán que ya en este minuto les encuentro realizada ya una carpeta que se llama organizadores y que va a tener que ver con la clase del día de hoy. Bien, la clase entonces del día de hoy va a tener que ver con los organizadores gráficos. Bien, eso, sin más preámbulo, entonces vamos a hablar de los organizadores gráficos. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito de esta actividad? La idea es que ustedes conozcan las diferentes maneras de organizar gráficamente, es decir, a través de dibujos, de líneas, de distintos medios, una serie de información que se puede presentar en un texto descriptivo, en un texto argumentativo, en una noticia o en cualquier otro medio. ¿Para qué me sirve? Para dos cosas. Primero, para que al momento de yo estudiar el contenido que estoy realizando, pueda inmediatamente acordarme a través de estos conectivos, a través de estos organizadores, y por otro lado, que en el momento que haga un PowerPoint, una presentación de Power, no tenga la necesidad de estar poniendo demasiado texto, sino más bien poner una imagen que me vaya recordando de qué se trata el elemento que voy a hablar. ¿Sí? Y los organizadores gráficos tal cual y textual y como lo pueden imaginar son literalmente aquellos dibujos que me van a ayudar a organizar. En este siguiente PowerPoint vamos a ver los más comunes, los más clásicos y los que me pueden servir para la tarea que le vaya a solicitar. Bien. Los organizadores gráficos vamos a partir de los más clásicos. El sistema de cuadros de un organizador gráfico que usted bien lo debe conocer. Y si no lo conoce, se lo presento. Tiene que ver con una idea general, ¿cierto? Que voy desenmarañando, separando o demostrando en ideas principales y complementarias. Algo así como que si yo hablase de la idea general del texto, la separara entre párrafos del texto, para hablar de las ideas dentro del texto, para finalmente caer en los detalles. Eh, Sirve para muchos textos de divulgación científica, como para algunos les puede incluso perjudicar, por lo tanto no le va a gustar, porque va a depender principalmente de lo que usted quiere utilizar como recurso. Este sistema que se llama matriz, que voy a enseñarles tres para que usted pueda escoger entre los tres, también sirve mucho para los aspectos de divulgación científica, porque bien verán ustedes que se trata de clasificar datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta clasificación de datos, que es la producción editorial o la publicación de libros, eh, está porcentualmente dividido en un 100% de publicación en Argentina, cómo se fueron consumiendo los distintos libros. Pasa exactamente lo mismo, por ejemplo, que yo pusiera un organizador gráfico de tipo matriz, pero para clasificar distintos aspectos en un cuadro comparativo entre otros países, otras naciones,
muchos de ustedes que están realizando la ficha le puede servir, e incluso si alguno ya es más jugado, puede realizar una matriz basándose en algún calendario, o en algunas fechas, meses, años, producciones, estadísticas, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí usted va a conocer estos distintos tipos de matriz. Como es más formal, tal como lo decía, tiende a utilizarse más en un texto de divulgación científica. Pero, no obstante el texto de divulgación científica, también yo lo puedo utilizar incluso para ver las posibles soluciones dentro de un texto. Entonces yo analizo el problema, ¿cierto? Tal cual como lo hicimos en el segundo ejercicio. Voy viendo las alternativas, voy viendo los pros, los contras, ¿cierto? Y voy viendo la alternativa 2 y al final tomo una decisión entre qué es lo que me más favorece y qué es lo que es menos favorable. También puede ser una manera de memorizar o ayudarse en un texto. La famosa línea de tiempo, que va a servir mucho para aquellas personas que hayan escrito comparativamente entre una situación ocurrida, por ejemplo, en el año 90, para luego demostrar esta misma situación en el año 2000, para luego exponer esta misma situación en el año 2020, e incluso muchas personas, ustedes lo sabrán, acá le van poniendo pequeños detalles, datos o anécdotas si se quiere, con tal de que me vaya guiando dentro de lo que yo voy a establecer o decir. De igual forma, están las líneas de proceso, que no es temporal, pero sí indica qué etapas debo cumplir o se deben cumplir para realizar las diferentes funciones que estoy estableciendo. ¿Bien? De igual forma, podemos establecer, por ejemplo, si el texto hablase de lo diferente que ha resultado en Santiago realizar una actividad, yo podría ocupar lo que se llama el itinerario, que son estas líneas que en el fondo demuestran desde qué lugar hasta qué lugar o espacialmente dónde tengo que moverme, ¿no? Eh, hasta llegar, por supuesto, al conocido y ultra utilizado mapa conceptual. Si bien es de formato bien libre el mapa conceptual, se basa principalmente en las funciones que les puse en este pequeño dibujito, ¿no? Que en el fondo el mapa conceptual sirve para representar a través de una manera gráfica el contenido de un texto, y para esto voy a seleccionar conceptos y elementos que me logran enlazar. Siempre tiene una estructura que es jerárquica, eso quiere decir que parto desde la información más importante hasta llegar al detalle, y obviamente siempre utilizo las figuras geométricas entendiendo que son líneas, círculos, rectángulos, entre otros. El árbol genealógico, aquellas personas que les vaya a servir dentro de los textos que están realizando, sé que hace mucho tiempo que no lo ocupan, pero sigue siendo totalmente válido. Es decir, un cuadro donde yo muestro los abuelos, ¿cierto? Los padres, los hijos y los hijos de los hijos, es totalmente legítimo si es que alguno lo quisiera realizar. Y están las redes, ¿cierto? Las redes que también son conocidas, puesto que son muy ocupadas en el área de estudiantes. La red de estrella, que corresponde a esta imagen simple que está aquí al costado izquierdo, y la red de árbol radial, que como bien lo sabrá, es como complementar esta estrella en una serie de ramitas, por eso la palabra árbol, que van en el fondo agregando información. Luego tenemos los gráficos que popularmente, mire, hay muchos tipos de gráficos, pero vamos a hablar de los más populares que usted podría ocupar. El primero popular es el famoso gráfico de líneas, que pues es un ejemplo bastante simple, supongo que alguno de ustedes puede realizar un gráfico mucho más complejo, pero la idea es que se entienda que los colores de estas líneas van a representar las distintas categorías dentro de la serie o del tiempo o del lugar que yo establezca. Esto es entendido como el gráfico es XY, supongo que los conocen todos, y de la misma forma podría usted graficar, representar o dibujar a través del gráfico de barras, donde la categoría y la serie sigue siendo la misma, pero el dibujo varía, ¿cierto? Pasa exactamente lo mismo si yo quisiera usar una novedad y hacer un gráfico de pictogramas. El gráfico de pictogramas, en este caso les puse el ejemplo de
cuáles son los países que más consumen cerveza alrededor del mundo, es literalmente poner un dibujo representativo del tema que yo estoy hablando y lo trato de clasificar según lo que fuera un gráfico de barras, pero con el dibujito, ¿cierto? Este sería el X, aquí sería el Y la medida hacia el lado. Bien, ahora, el gráfico de sectores sigue siendo igual de válido, yo ignoro si en este minuto alguien lo está ocupando, pero para las distintas áreas de las ciencias sociales se ocupa harto lo que se llama gráfico de sectores. Corresponde exactamente a la misma situación, solo que el dibujo es circular, ¿cierto? Y se varía entre generalmente lo pro, lo contra y las personas que están como en el medio, ¿cierto? De la misma manera, de los gráficos de sectores se desprende el gráfico de ciclo, que en el fondo establezco un lugar principal hacia el tema que estoy hablando, y establezco el ciclo que se tiene que cumplir para llegar a este tema. Y de la misma manera está conocido el gráfico de anillo o el gráfico de Donut, que si se darán cuenta es exactamente la misma situación, solo que el dibujo varía, donde nuevamente los porcentuales son dibujados a través de colores, también una bonita alternativa. Bien, y llegamos por supuesto a los círculos concéntricos. Esta idea generalmente, por eso le puse la idea de municipio, provincia, nación, generalmente son usados a la población, generalmente muestra una totalidad de población y cómo dentro de esta población van ocurriendo ciertos fenómenos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tantas personas realizan ejercicio, tantas personas votan, tantas personas deciden quedarse en casa, etcétera. El diagrama de Venn, que ya empezamos a hablar nuevamente de lo científico, pero un poco más complejo, es reconocido porque últimamente se ha masificado en redes sociales, supongo que alguno lo ha visto. Y la idea es poner siempre son tres variables que en el fondo logran tener cierta concordancia o en el fondo logran conocer o interconectarse por distintas cosas. Así, por ejemplo, en este caso, el conocimiento pedagógico, el disciplinar y el tecnológico van a conectarse entre los tres, por ejemplo, a través de esta característica. Mientras que es solo estas dos se van a conectar por esto. Y así, ¿cierto? El diagrama de flujo, que también lo han ocupado mucho, básicamente demostrar desde dónde ocurre hasta dónde se busca una solución de un conflicto. Esto también les puede servir para algunos de sus textos. El diagrama de PER, que si se darán cuenta es una especie de diagrama un poco más complejo en el sentido de que yo muestro cómo ocurre la función y la voy detallando hacia abajo. Es decir, la función 1, el código 1 que responde a esta situación, se conecta con el 2 de esta manera, ¿cierto? Y voy detallando cada función en uno. Se trata del número que voy explicando lo que se trata o de lo que es el evento, y está conectado por una letra que está aquí en el centro, que responde a la actividad de ese evento con el otro. Y por supuesto no dejar de lado las pirámides. Generalmente hablamos de pirámides cuando se habla de la pirámide alimenticia o la regla de los saludables, pero no es lo único que se puede utilizar, por lo tanto lo dejo también como una posible opción, ¿cierto? Graficar lo que usted vio en su texto a través de una pirámide que puede servir en vez de poner el texto completo. Por supuesto, y el mapa. El mapa responde a que si el texto científico que usted está leyendo habla de una cierta población dentro en este caso, por ejemplo, Santiago, y dentro de Santiago vamos a tener la cantidad de robos dividida por sectores, ¿no? Entonces, en este caso del texto, si usted se dará cuenta que al costado derecho están los horarios de los delitos, ¿cierto? Y aquí adentro sería la cantidad de robos por población. Por lo tanto, los mapas también van a servir mucho para poder graficarlo. En el fondo, muchas personas que lo escuchen y que usted mismo logre visualizarlo, va a ser mucho más rápido de entenderse a medida que yo demuestre, ¿cierto? Dónde está ubicado lo que yo estoy hablando. Utilización de los planos, por supuesto, esto es un plano de cómo ubicar
a los estudiantes dentro de una sala, ¿cierto? Por eso está tomado desde lo alto, y hablar de los beneficios o maleficios que podría tener tal o cual situación. El planograma, que responde a la organización dentro de esto, ¿cierto? Que también responde a un plano, pero utilizando los artículos dentro de, también le puede servir. Y por supuesto lo que varios utilizamos para poder estudiarlo, que son los apuntes visuales. El apunte visual es de donde sale la idea de dibujo mi vida, es exactamente lo mismo, pero en este caso llevaba un plano solo de apuntes, ¿no? La idea es dibujar y unir las distintas frases que yo vaya sintiendo como necesarias para poder aprendérmelo. Que en el fondo sería totalmente incorrecto el poder exponer a través de ese mismo apunte, y solo se trata de que sea un poco ordenado. De hecho, generalmente las carreras de ciencias sociales utilizan mucho el tema de los gráficos y los apuntes visuales para poder enseñar o aprenderlo. Y finalmente tenemos las infografías. Las infografías, que supongo más de alguno ha leído alguna vez, que se trata de utilizar una imagen central sobre el estudio, una imagen angular sobre el estudio que usted esté leyendo, y esa imagen conectarlo con las distintas partes, elementos que se necesitan, y con distintos datos que usted pueda tener acerca de esa imagen. Les puse dos ejemplos para que vean que no es necesario solo para un sector, el proceso de elaboración del mate y el cumpleaños de Mafalda, ¿cierto? Un personaje argentino muy popular, ¿sí? Esos son los que nosotros vamos a utilizar entonces como organizadores para nuestros textos. ¿Cuál será su actividad? Va a tener que utilizar al menos 4 de los organizadores textuales que le acabo de explicar. Ojo, que son 4 diferentes, no puede repetir. Si ya utilizó un mapa, no utilice nuevamente un mapa, utilice otra cosa. ¿Y cómo va a dividir estos 4? Al menos 4, si hacen más no me enojo. Fácil, al menos va a tener que tener un organizador textual por cada texto realizado en cada semana que hemos venido trabajando. Esto quiere decir que en el fondo un organizador textual para que usted pueda graficar, dibujar su sinopsis, un organizador textual para que su primer artículo de índole científico donde realizó el fichero lo pueda organizar y lo pueda exponer, un organizador textual para el segundo artículo que leyó junto con una noticia la semana pasada, y un organizador textual para su noticia. ¿Qué tiene que hacer con este organizador textual? No tiene que, más allá, solo crear una organización dentro del texto que usted mismo ya leyó. No se trata de inventar un texto nuevo, no se trata de crear información falsa, por algo que usted tiene su fuente establecida. Y si quiere hacerlo más fácil aún, entienda que son 4 organizadores textuales, porque son 4 semanas las que venimos trabajando. Eh, Eso quiere decir que si no se acuerda dónde poner el organizador textual, divídalo por la semana. La primera semana usted hizo una sinopsis, ahora tendrá que hacer un organizador para poder recordar y enseñar esa sinopsis. La segunda semana leyó un artículo científico, ahora va a tener que hacer un organizador textual para exponer, estudiar y memorizar ese artículo científico. Obviamente estamos hablando del tema que usted eligió. Nos censuramos, nos dedicamos al tema que usted haya escogido como algo importante. Así yo voy a utilizar el organizador textual, por ejemplo, del segundo artículo, para recordar que las enfermedades mentales hay un aumento, para recordar que la medicina está trabajando desde este ángulo. Y voy a ocupar un organizador textual distinto para recordar que la noticia del año 2020 decía esto sobre eh, el área que yo haya escogido. Ahora, parte importante, usted debe guardarlo en el drive del curso con el siguiente nombre del archivo, su apellido, su nombre, y pone organizadores, cosa que yo sepa quiénes son. Si lo hizo entre 2 personas, esta vez le va a corresponder
dejar solo un nombre y un apellido, y obviamente dentro del archivo me indica que lo hizo con tal persona, para yo saber que siguen trabajando desde el inicio entre dos. Si alguno ya no quiere seguir trabajando en pareja, tampoco hay problema. Ya se me acercaron personas para plantearme eso, y prefirieron seguir este camino solos, por lo tanto yo no tengo ningún problema. Ahora, dentro del archivo trate de utilizar subtítulos. Eso quiere decir que si mi primera plana me cayó solo uno mismo textual, yo le pongo de título el nombre de la noticia, por ejemplo, archivo número 1, por ejemplo, tabla número 1, por ejemplo, donde yo indique en el fondo que eso corresponde a mi sinopsis, a mi primer texto. De esa manera se puede ordenar un poquito más. Bien, y antes de dejar de transmitirles, le voy a recordar solo el modo en el que usted tiene que guardarlo en el Drive. Primero entra al correo del curso a través de drive.google.com. En esta partecita va a buscar usted lectura y escritura y va a entrar con la clave que se las mandé el otro día a través del mismo mail. No sé por qué habrá pasado, pero ahí les puse un pequeño texto informativo. Y una vez dentro, va a ir a la parte de organizadores, ¿cierto? En nuevo va a poner subir un archivo. Y una vez que usted lo tenga, entonces, sube el archivo que tenga que subir. Por ejemplo, en el caso mío, yo subiría la clase 4, ¿cierto? Entonces vengo, subo la clase 4. Y ahí usted entonces sube su archivo. Recuerde entonces el formato del archivo, su apellido, su nombre y organizadores. Y si es en grupo, dentro indique quién es la otra persona de su grupo. Eso, chicos, que tengan una hermosa semana. Cualquier cosa a mi correo.